Ya ven que el mundo parece rearmarse ante múltiples amenazas. Una de ellas es la de Corea del Norte. El propio régimen norcoreano se atribuye ese estatus con sus continuas provocaciones. La última es un dron que asegura Corea del Norte podría provocar un tsunami radiactivo. Suma y sigue en sus provocaciones, pero ¿qué hay que hacer ante las constantes amenazas norcoreanas? El polvorín norcoreano es además un polvorín nuclear. Es raro el mes que la dictadura de este país no lanza uno o varios misiles, provocando la reacción de sus vecinos, sobre todo Corea del Sur. Seúl muestra su fuerza a su vez con maniobras militares como las que realiza junto a Estados Unidos. Lo cierto es que en los últimos días la tensión en la península de Corea se ha intensificado. Corea del Norte retoma los ensayos nucleares submarinos en plena escalada dialéctica con Corea del Sur. Dice en un comunicado haber creado un nuevo sistema armamentístico para disuadir la evolución de acciones militares enemigas. Se refiere a la buena sintonía entre Japón, Estados Unidos y Corea del Sur, que han realizado maniobras militares conjuntas después de que cayera en el mar de Japón esta semana un misil balístico de Pyongyang, algo que no ha gustado nada a Kim Jong-un, ya que en los últimos días había aprovechado las horas bajas de la relación entre Washington y Seúl, alentado por Rusia para recrudecer su discurso. Ya en marzo y abril de 2023, Corea del Norte había probado este dron nuclear capaz de generar tsunamis, aunque los expertos militares de Estados Unidos dudan de la veracidad de ese proyectil, pero sí dicen que la situación actual es la más peligrosa desde la guerra de 1950. El líder supremo de Corea del Norte renunció esta semana a la reunificación y pidió cambiar la constitución del país para considerar al sur como enemigo. Un choque de provocaciones y acusaciones directas que llevan a la zona a los precedentes de la guerra que dividió en dos a la península de Corea hace ya 74 años. Bueno, una muestra de lo desquiciado de esta dictadura comunista la tenemos en dos adolescentes. Ahí los tienen condenados a 12 años de trabajos forzosos por ver y distribuir películas y dramas surcoreanos. En Corea del Norte es un crimen importar cultura externa y capitalista. Ya en 2014 fusilaron a 10 personas del Partido de los Trabajadores por ver telenovelas. Bueno, al margen de todo, es una amenaza latente y constante. Vamos a preguntar por este país, siempre una incógnita. Felipe de Basa es profesor de Historia Contemporánea y Mundo Actual, director del Máster Oficial en Unión Europea y China de la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Qué tal, Felipe? Tiempo que no hablábamos. Hacía tiempo, Roberto. Muy buenos días. Bueno, un régimen, decimos desquiciado, con armamento nuclear, que hasta ahora se ha contenido en la amenaza constante, pero ¿ha cambiado algo en los últimos tiempos que deba preocuparnos más de lo normal? Algo sí, parece que antes del COVID, sobre todo en el año 18, se podía avanzar en la reunificación pacífica, no, se podía avanzar en un entendimiento pacífico entre las dos Coreas, la República Democrática Popular y la República de Corea. Pero ahora la situación está prácticamente mal y, como habéis dicho antes, peor que nunca. El año pasado fue un año prolijo en acuerdos ruso-norcoreanos, o entre Rusia y la República Democrática Popular de Corea. Primero afianzando los temas comerciales, luego avanzando más de armamento, pero el caramelo, habéis dicho, es peligrosa los temas nucleares y a estas tecnologías. ¿Por qué? Porque está necesitando acceder a otros mercados por el costo de la guerra. Estamos teniendo, Felipe, algunos problemas con la conexión. Vamos a intentar reconectar de nuevo para tratar de recuperar la comunicación. Bueno, recuperamos el contacto a ver si es posible con Felipe de Basa, profesor de Historia Contemporánea y Mundo Actual. Estábamos hablando del régimen norcoreano. Felipe, buenos días de nuevo. Muy buenos días. Bueno, Estamos comentando que sí, el año pasado fue un año prolijo en acuerdos entre Rusia y Corea del Norte, que estamos en una situación peor que se ha estado nunca. Parece ser que en la década pasada sí que había
ciertos atisbos de que se podía solucionar, Corea del Norte acaba de anunciar que su peor país más hostil es Corea del Sur. Por otra parte, Corea del Norte nunca ha renunciado a una invasión de Corea del Sur. Por tanto, la cuestión es complicada. ¿Dónde entra Rusia en este escenario? Rusia necesita armas, necesita llenar sus arsenales, necesita seguir haciendo amigos para mantener la guerra con Ucrania, y en este escenario aparece Corea. ¿Y dónde aparece la voz de alarma? Corea ha suministrado armas a Rusia, ha suministrado misiles a Rusia, pero la voz de alarma está en los temas nucleares, donde ya incluso en Naciones Unidas se ha puesto la voz de alarma de que Corea del Norte pueda suministrar este tipo de tecnología a Rusia. Claro. Sabemos además que Corea del Norte sufre grandes hambrunas económicamente para la población, es un régimen desastroso, pero claro, también es una incógnita. ¿Sabemos cuál es la situación interna ahora en este país? Bueno, es muy complicada. Esto es una dictadura familiar, es un régimen nunca visto en la historia de la humanidad. Si hacemos una analogía, hay que recordar que hace 75 años era el mismo pueblo, la misma tierra, el mismo país, y hoy, fruto de dos sistemas diferentes, tenemos a un país muy oscuro, muy opaco, y por otro lado a uno de los países más avanzados tecnológicamente del planeta. También hay que recordar que este escenario nace después de la Segunda Guerra Mundial, porque antes también hablábamos de Japón. Entonces, ¿quiénes son los amigos tradicionales de Estados Unidos en la zona? Pues obviamente Corea del Sur y Japón. Por tanto, vamos viendo cómo se configura, que lo hemos dicho en otros programas, una especie de versión 2.0 de aquella Guerra Fría, y Estados Unidos frente a Rusia. Rusia empieza a tirar de sus antiguos aliados, en este caso Corea del Norte, y el siguiente país será Irán. Eso es lo que está configurando el mundo para los próximos 4 o 5 años, salvo que aparezca en el escenario algo nuevo, haya un cambio de gobierno en Estados Unidos y automáticamente cesara esta confrontación de Rusia con Estados Unidos, incluso un hipotético fin de la guerra de Ucrania. Pero bueno, todo esto son hipótesis. Aparte de Rusia, ¿quién apoya a Corea del Norte? ¿Cuáles son sus aliados? El aliado tradicional de Corea del Norte es China, y China le permite a Corea del Norte actuar en función de los intereses del momento. China ahora está, o el presidente chino está por mantener un nivel totalmente aséptico en las relaciones internacionales. No se quiere meter, como dicen la política de la República Popular de China, no se quiere meter en cuestiones internas de terceros países y mucho menos en problemas de terceros países. Por tanto, está en ese papel un tanto ambiguo. Pero Rusia no. Rusia, el ministro Lavrov ha acelerado estas relaciones con Corea del Norte porque necesitan socios. No se nos olvide otra cosa. Rusia está vendiendo la energía que antes llegaba a Europa, ahora está yendo directamente a China, y casualmente el gas que estamos consumiendo en Europa pues viene de Estados Unidos. Claro, aparentemente lo que está ocurriendo es que Rusia estaría empujando un poco, por lo menos, a mantener una tensión mayor de la habitual al régimen norcoreano, pero me imagino que a ellos tampoco les interesará traspasar ciertas líneas, ¿no? Bueno, de momento son amigos, no van a traspasar ciertas líneas. Es significativo cómo algunos países han puesto la voz de alarma en Naciones Unidas, y hay que recordar que Corea del Norte, o la República Democrática Popular de Corea, es muy activa en Naciones Unidas en concreto, y casualmente es muy activa en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas de Nueva York. Ojo, no confundir con el comité que está en Europa. Es decir, que están permanentemente teniendo relaciones y los puentes existen, pero ahora mismo la situación en Corea del Norte es muy complicada por todo esto que hemos dicho. Escenario de la guerra de Ucrania, relaciones con Rusia. Rusia necesita ampliar ese círculo de amigos, y por otra parte Corea del Norte ha encontrado un canal para distribuir armas y a ver qué pasa con la energía nuclear. En esto entra en juego la relación tradicional entre Corea del Sur y Estados Unidos, y tenemos los ingredientes para una tormenta perfecta, porque hay que recordar que la línea que separa Corea del Norte con Corea del Sur, aunque hay un espacio desmilitarizado, pues es muy fina, y puede pasar cualquier cosa. El famoso paralelo, efectivamente. Felipe, un placer hablar contigo, como siempre, gracias. Roberto, muy buenos días.